Hola queridos estudiantes, hoy vamos a ver la clase número 5. ¿Y qué vamos a ver hoy día? Hoy ya entramos de lleno en los elementos del costo. Y en primer lugar, por supuesto, vamos a ver lo que es materia prima. En primer lugar, tenemos que saber qué es lo que es la materia prima. La materia prima es uno de los elementos que forma parte del costo de producción, del costo de un objeto del costo. Y en este caso podemos decir que está involucrado dentro de los costos de la materia prima todos aquellos costos de adquisición necesarios para que un producto comience a funcionar. Son todos aquellos materiales que se convierten en el objeto del costo. Son rastreables al artículo o al servicio. Esto es importante, recuerden que existen materias primas directas, aquellas que se rastrean y se involucran y se pueden identificar directamente con el objeto del costo, y aquellas materias primas indirectas que van a ir acompañando el concepto de costo indirecto de fabricación, que luego lo vamos a ver más detalladamente. Veamos entonces por qué es importante tener un tema y tener claro este tema de las materias primas. Recuerden que hemos visto desde clases anteriores que es muy importante que los costos se relacionen y estén en línea con la estrategia del negocio. El negocio tiene una estrategia, hablamos, por ejemplo, de ser lo más eficiente en el costo, de ser por segmento, etc. Entonces, obviamente vamos a tener que tener claro, en primer lugar, cuál es la estrategia del negocio para poder ahí después ir haciendo la bajada de la estrategia para poder ir determinando, bueno, cuáles van a ser entonces las materias primas que yo voy a comprar para mis productos. ¿Y eso qué determina? Va a determinar, obviamente, la calidad de las materias primas que yo compre. Van a ser productos exclusivos, por ejemplo, con una materia prima de alta calidad, o van a ser productos más masivos, con el objeto de que sean eficientes o al mínimo costo y por lo tanto quizás la materia prima no de una calidad excelente. Entonces esas son decisiones que van a tener que ir tomando y que va a tener que ir tomando una empresa y todos aquellos dedicados a esta área para poder en el fondo fabricar un producto con un costo que sea un costo eficiente. También obviamente vamos a ver ahí entonces el precio al cual vamos a comprar estas materias primas. Entonces, ¿cuáles son las cosas que vamos a tener ya habiendo decidido la calidad del producto, el precio de referencia quizás o lo que vamos a ser capaces de pagar? Vamos a tener que ir mirando cuál es el proveedor que nos va a poder entregar esa materia prima. Obviamente ahí va involucrado cuál es nuestro poder de negociación, cuánto es nuestra capacidad y habilidad para poder negociar un precio. Y muchas empresas, por ejemplo, grandes empresas piden que existan 3 cotizaciones a lo mínimo para poder ver que en el fondo se está comprando el mejor precio y hay cierta transparencia también para el encargado de las compras. Por otra parte, vamos a ver algo que también va a impactar en el precio, que tiene que ver el volumen. Uno es el proveedor, va a impactar qué proveedor elijamos para el precio que se determine. 2, el volumen que compremos. Recuerden que existen descuentos, por ejemplo, por volumen, economías de escala. Si yo compro más, obviamente voy a poder obtener un mejor precio, voy a poder hacer una mejor negociación, pero también tengo que tener cuidado, porque si yo tengo más volumen de compra, también voy a tener que ver dónde almaceno ese volumen de materias primas. Puede ser que en un inicio sea una gran compra porque voy a tener un buen descuento, pero ¿qué sucede si tengo que almacenarla? Y obviamente ahí voy a tener un costo de almacenamiento. ¿Soy capaz de almacenar al mínimo costo? Entonces, obviamente, son decisiones muy importantes en el caso de la materia prima. Como les dije, la calidad de la materia prima, el precio de la materia prima son variables sumamente relevantes en todo lo que tiene que ver con esta materia prima y podríamos decir que son más cualitativos que cuantitativos a la hora ya después de contabilizar. Ahora, si nos vamos a la norma contable, tenemos la NIC número 2, que ahí en ella se encuentran determinados y explícitamente identificados los tipos de elementos, procesos que involucra el inventario.
Y en primer lugar podemos ver que está la materia prima dentro de esos elementos. Materia prima, productos en proceso y finalmente productos terminados. Todos ellos implican la cuenta inventario. ¿Pero qué significa materia prima? En este caso dice la NIC 2 que es toda aquella materia prima directa, almacenada y que espera el proceso de fabricación, el proceso de producción. Recuerden que aquella materia prima indirecta la vamos a llevar hacia los costos indirectos de fabricación que vamos a explicar en clases posteriores. Si ahora miramos desde el punto de vista contable la materia prima, fíjense, aquí hay varios movimientos dentro de la cuenta. Recuerden cuál es el debe, cuál es el haber, y en el caso del lado mirando hacia la pantalla, su lado izquierdo, ahí van a tener el debe, es decir, las entradas, los aumentos de esta materia prima. Y por otra parte, al lado derecho de su pantalla van a tener todas las salidas de materia prima. Y ahora, ¿salidas hacia dónde? Hacia la producción. Ustedes cuando analizaron inventario en Contabilidad 1, ustedes vieron entradas y salidas de inventario. Compras, entradas, pero las salidas eran hacia la venta. Aquí en este caso, como es una materia prima necesaria para la producción, las salidas son hacia la fabricación, hacia una cuenta llamada producto en proceso o orden específica de fabricación, depende del sistema. Y también van a tener aquí en las salidas mermas, pérdidas, deterioros que se hayan producido en las materias primas y que sea necesario sacar. Y finalmente vamos a tener un saldo deudor de la cuenta que indica cuánto es lo que me queda de materia prima en un periodo. Ahora, ¿qué implican las compras? ¿Qué costos implica cuando yo compro materia prima? Recuerden que voy a tener un saldo inicial, como decía la lámina anterior, voy a tener las compras. ¿Y estas compras qué involucran? Todos aquellos costos que estén relacionados con esta materia prima para que esta materia prima esté en nuestra bodega lista y dispuesta para ser utilizada. Por ejemplo, el precio de adquisición que va a estar en una factura, pero también, ¿qué pasa si la importamos? También van a ser todos los costos de importación, todos aquellos costos de transporte, almacenamiento, derechos, todos aquellos impuestos que no sean el IVA. Recuerde que el IVA no está para cargo del intermediario, sino que el consumidor final. Y obviamente se descuentan todos aquellos descuentos posibles que podamos obtener de todas las pasadas que haga la materia prima. Entonces todo esto va a implicar el costo de la materia prima. Recuerden, no es solamente el pago de la factura, sino que todos aquellos costos llamados asociados. Ahora por la parte de la salida, ¿verdad? Aquí teníamos la entrada o el aumento, es lo anterior. Pero ahora, ¿cómo? ¿A qué valor, a qué costo traspasamos de la cuenta materia prima hacia el producto en proceso, hacia la producción? Y aquí hay un tema que ustedes ya han visto en Contabilidad 1, que tiene que ver con estos distintos métodos, FIFO, LIFO o promedio. Ustedes ya los conocen. Vamos a hacer un pequeño repaso para que lo recuerden. FIFO, primeros que entran, primeras que salen. Es decir, salen las materias primas en este caso al valor de las primeras que entraron. Es decir, a los valores a los costos más antiguos. El LIFO, últimas que entran, primeros que salen. Por lo tanto, van a salir a la producción las últimas materias primas que entraron. Y finalmente el promedio ponderado, sacamos un promedio de todo lo que ha entrado y cuando va a salir, sacamos al promedio de esas entradas, incluido el saldo inicial si es que existe. Por lo tanto, estos tres métodos tienen un valor de salida distinto, lo cual nos va a implicar un valor de costo distinto para la materia prima y también cuando ésta se vende, un valor distinto de costo de venta y un resultado o margen distinto también. Podemos ver aquí en esta lámina cómo incorporado también el efecto de la inflación, que los costos suben, cómo en el fondo tanto FIFO, PMP y LIFO tienen ganancias o márgenes de contribución, llamados así, diferentes, dado
este tema de que la materia prima generalmente se va comprando a distintos precios y estos precios van subiendo a lo largo del tiempo y hemos visto incluso que este último tiempo esas subidas son mucho mayores. Por lo tanto, estos resultados son distintos, pero ojo, son distintos en la medida que nos queden saldos finales de materia prima. Si yo vendiera todo lo que fabriqué y todo lo que fabriqué ocupara todas las materias primas en un periodo, no habría diferencia entre estos tres métodos. Ahora, otro elemento que hay dentro de la cuenta de materias primas son las compras y la producción en relación a las devoluciones. Devolución de compra. ¿Qué sucede cuando yo devuelvo lo que compré? ¿Qué sucede cuando me devuelven de producción, siendo yo la cuenta de materias primas? Podemos ver aquí en esta lámina. Dice, en el caso de una devolución de compra, se registran en las tarjetas de control. Acuérdense que existen tarjetas de control de la materia prima o del inventario que ustedes han revisado ya en Contabilidad 1. Se registran en esta tarjeta de control de existencia el valor que señala la nota de crédito del proveedor. Cuando nosotros devolvemos compras realizadas, el proveedor nos da el valor a través de una nota de crédito al cual tenemos que rebajar entonces el costo de nuestras materias primas que devolvemos. En el caso de que se nos devuelva de producción, entonces debemos registrar el valor de salida que tuvieron al efectuarse la producción, o sea, que salieron. Cuando salió esas materias primas hacia producción, ¿cuál fue ese costo? Y si no es posible de identificar la devolución con la producción, se pueden valorizar con el último valor de costo unitario que figure en la tarjeta. Solo en el caso de no ser posible identificar específicamente la salida a producción, que lo ideal sería obviamente esto. Entonces, si vamos a esta lámina, podemos ver ahora sí las contabilizaciones específicas que se hacen en el libro diario a raíz de las compras. Miren, en la primera podemos ver compras de materias primas. Entonces, los materiales o materias primas directas son las que se registran al lado izquierdo de un asiento contable. Vamos ahora al asiento 2. En este podemos ver que hay devolución de estos materiales al proveedor. Por cualquier motivo se devuelven ciertas materias primas, entonces se revierte el asiento y simplemente en este caso el proveedor se carga y se abona la materia prima. Aquí, ojo que no ha habido efecto del IVA, ¿ya? El IVA es un elemento importante, pero solamente estamos viendo cuáles son las cuentas que implican la producción. Y en el asiento 3 podemos ver cuando efectivamente estos materiales se traspasan a la producción. Y en este caso debemos cargar al debe la cuenta producto en proceso que indica que ya se están fabricando, entraron al proceso, ya se están fabricando el producto, entonces la materia prima también se abona. Finalmente vamos a ver dos asientos más que tienen que ver con las devoluciones desde producción. ¿Qué pasa si al incorporarla a producción, como decía el asiento 3, se devuelven por algún motivo? Y esta devolución debe registrarse de la manera en que está en el asiento 4, cargando materiales nuevamente y abonando productos en proceso. ¿Qué vamos a hacer con esos materiales? Quizás, obviamente, después devolvérselos al proveedor. Y finalmente el 5 es cuando se detectan ciertas unidades deterioradas y podemos contabilizarlos a la cuenta castigo de mercaderías, mermas, indica pérdidas y obviamente disminuir la cuenta de materiales. Y aquí podemos ver, hay varias transacciones que vamos a ir viendo en estos números que van reflejando en el fondo cómo es el movimiento en la cuenta de mayor. Los movimientos que acabamos de señalar se están aquí reflejando en los distintos números de asientos contables. Así que ustedes pueden ir revisando uno a uno tanto la numeración como cómo es el cargo y abono en esta cuenta de mayor y cómo se traspasa a producto en proceso o cómo se traspasa a la cuenta de pérdida, castigo de la mercadería.
Bien, estudiantes, entonces hemos visto en este momento la clase número 5, materias primas. Muchas gracias.